Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos en esta mañana, por los cuidados que tienes con nosotros, especialmente, Señor, por tu gran misericordia y amor con que nos cobijas y nos guardas. Muchas gracias. Te pedimos que sigas con nosotros en este tiempo de estudio, de reflexión, que bendigas las vidas de los estudiantes, Señor, con su necesidad personal, cada hermano, cada hermana, que tú, Señor, vengas a ayudarnos en este tiempo de estudio, de reflexión, que podamos a través, Señor Padre, de este tiempo, mejorar nuestra manera de responder a tu bendita gracia. Padre Santo, en tus manos ponemos pues nuestras vidas, esperando, Señor, que también perdones todos nuestros graves pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿hay alguna persona que desee comentar algo en esta mañana antes de iniciar algún evento que pueda, que podamos nosotros escuchar respecto al tema que tenemos de ética cristiana? Lo que comentó Marianela me gustó mucho porque es parte de la cultura y también es el contexto, es la realidad que está viviendo ella. ¿Cómo se llama el lugar donde vives, Marianela? La ciudad se llama Belén de Escobar y pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ok, Belém de Escobar en Buenos Estamos Aires. a 50 kilómetros de la capital federal, Muy de la bien, muy bien. capital de la República. Muy bien, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, 50 kilómetros. Belém de Escobar. Bien, lo que comentó ella, pues se me hizo muy interesante y es parte también de la ética, porque es el contexto, es la realidad que están ellos viviendo, es una actividad económica, cultural, social, involucra muchas áreas de la vida. Muchas gracias a Marianela. ¿Alguien que desee comentar algo también? Fíjense que ayer miércoles, sí, ayer miércoles tuvimos una reunión, me invitaron a una reunión aquí en México. Tenemos el gobierno central que se llama Consejo Ejecutivo General y eh, en el país se llaman sobrevedurías las regiones donde está, de alguna manera las que forman parte del país se llaman sobrevedurías y son 17 sobrevedurías en todo el país. Y yo estoy en el distrito número 4, que tiene como sede Monterrey, Nuevo León, dos estados, Nuevo León y Tamaulipas, y son estados que colindan con Texas. Pero en nuestro estado, específicamente en nuestra ciudad, va a ser sede, primero Dios, el 24 de diciembre de una reunión nacional. Nunca la hemos hecho. Se quiso hacer en el 2020, ahora se va a hacer en el 2022. En el 2020 se pospuso por la pandemia, el 2021 también, y ahora se va a hacer el 24 de diciembre de 2022. Ya habíamos escuchado que sí iba a ser, pero ayer ya tuvimos la junta oficial donde sí se está dando entrada a esa reunión y pues realmente es una actividad muy grande, muy demandante y de gran organización y gran logística porque nos comenta el sobrevedor que esperan más o menos como 11,000 personas. Entonces, nos vamos a preparar para ser sede para recibirlos y va a ser primero del 22 va a ser primero el seminario de invierno
unos días antes, y luego el 23 una reunión nacional de jóvenes y el 24 la convocación nacional de iglesias. Nos comentaba el hermano Joel, el sobrevedor, que pues el gobierno de México, el gobierno central, piensa pues ya la próxima semana anunciarlo esto oficialmente y también invitar a familias y países, así que pues estamos preparándonos para este evento. Desde ayer ya estamos así con esa emoción, pero también una gran responsabilidad. Y también yo les pido que oren por este evento porque yo también voy a ser parte de esa comité y que el Señor nos dé mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho entendimiento, mucho sentido común, mucha ética, porque va a ser una actividad pues grande, muy grande, y que podamos cumplir con las expectativas que tienen los hermanos. Así que pues, y si alguien puede venir, pues aquí ya los abrazaré personalmente. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Estamos en esta clase número 12. Es la última clase, hermanas y hermanos, así que pues vamos a tratar de llevarla a cabo con pues, la reflexión que haga falta y vamos a dejar al final el tiempo para comentarios. Es la clase número 12 de nuestro curso de ética cristiana. Y el martes vimos un resumen sobre el libro de John Stott que se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Vimos cómo pues hablamos de la cosmovisión. La cosmovisión es una forma, es una manera de ver la vida, de ver el universo, de ver el cosmos, es la cosmovisión. Toda persona, todos tenemos una cosmovisión. Depende de dónde estemos, nuestros conocimientos, la información que tengamos, pero todos tenemos una cosmovisión. No hay alguien que pueda decir, no, yo no puedo opinar. Siempre tenemos una opinión, una idea de nuestra realidad, del lugar donde vivimos, también de nuestra iglesia, de nuestro país. Tenemos una cosmovisión, una idea personal, de acuerdo a elementos que hemos ido aprendiendo o que pues hemos ido recibiendo como una tradición. Nuestra cosmovisión, me refiero ahora como personas creyentes, inicia con la creación, con la imagen de Dios en nuestras vidas, una imagen dinámica que surge con la actividad y con la misión que tenemos como seres humanos. Y menciona el texto de Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y menciona ese texto porque la palabra, la frase cultivar el huerto, de la palabra cultivar, de ahí viene la palabra, de ahí se genera la palabra cultura, la cultura. Se puede decir que toda ocupación humana consiste en cultivar y en guardar. Y me vuelvo a acordar del comentario de Marianela en el lugar donde ellos viven, donde se dedican a cultivar una gran variedad de plantas, de vegetales, y ahora pues van aparte de cultivarla, lo van a mostrar a través de esta Feria de las Flores. Toda ocupación humana consiste en cultivar y en guardar. Estos dos verbos muestran la intención del Creador de todo lo que puede trabajar y realizar el ser humano. Cómo se cultivar y guardar. Y cómo específicamente de la palabra cultivar viene la palabra cultura.
cultura. Cultura es lo que nos rodea. La cultura es el resultado del cultivo o desarrollo de todo lo que el ser humano toca. El ser humano interactúa con el mundo y lo cambia, lo transforma, lo cultiva. Y así aparece la cultura. La cultura es una bendición y es una tarea comunitaria. Siempre interviene un grupo de personas en la cultura para transformar, para cultivar, para hacer los cambios en esa realidad. La imagen de Dios se deja ver en el producto de un trabajo mancomunado. En esa tarea comunitaria, ahí está presente la imagen de Dios. La imagen de Dios no es un asunto individualista ni estático. No es algo que se refiera a una sola persona y que sea una persona que no cambie. Entonces, la imagen de Dios es siempre una tarea comunitaria y es dinámica. Van surgiendo cambios, transformaciones. Así es la cultura. La imagen de Dios se va dando en esa comunidad, en ese grupo de personas, y también va permitiendo que ese grupo de personas sean transformadas, vaya viendo esos cambios, sea esa acción dinámica, la imagen de Dios. Los seres humanos se agrupan, forman familias, comunidades, tradiciones, culturas, y es en ellas donde debemos esperar que la imagen de Dios se vea. ¿Cómo es la imagen de Dios del grupo de donde usted vive? Quizás sea una comunidad agrícola, quizás sea una comunidad industrial. ¿Cómo es la imagen de Dios? ¿Cómo se refleja en el grupo de seres donde usted se está desempeñando, donde usted está creciendo? Los seres humanos nos agrupamos, tenemos estas comunidades, tenemos este grupo de tradiciones, culturas, y ahí se refleja la imagen de Dios. Y concluimos que todo es religioso, o sea, nosotros no podemos dividir lo espiritual de lo material. Siempre lo espiritual lleva una materialidad y siempre lo material lleva implícita una espiritualidad. Entonces, si toda materialidad lleva implícita una espiritualidad, concluimos que todo es religioso. Toda actividad humana es impulsada por la imagen y vocación que Dios puso en el ser humano. No puede haber esa dicotomía. No podemos dividirlo, no podemos divorciarlo. Es una integralidad donde va implícita la espiritualidad, lo espiritual y lo material. Y en toda actividad humana es impulsada por esto, por esta integralidad. Ahí va la imagen y la vocación que Dios puso en el ser humano. Hoy estamos convencidos de que Dios espera que cumplamos las responsabilidades sociales, además de las evangelísticas. Nosotros cuando recibimos el llamado de Dios, cuando asistimos a una congregación, cuando somos parte de una iglesia, cómo el Señor transforma nuestras vidas y empezamos a trabajar los dones que Dios pone en nosotros y los ponemos al servicio de la iglesia y empezamos a trabajar y nos involucramos mucho en la iglesia, pero pensamos que nuestras tareas ahora como creyentes pues son orar, ayunar, leer la palabra, asistir a la iglesia, ayudar a los hermanos, visitarlos, etc. Pero nos olvidamos de las tareas sociales, esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas,
como integrantes de una comunidad, como parte de algún club, como miembros de alguna ciudad, como integrantes o participantes de algún club político, económico, social, de alguna, ¿cómo se le llama? Agrupación, de algún sector, etcétera. Bueno, entonces se nos olvida que también allá debemos cumplir esas responsabilidades sociales, políticas, económicas. Y hoy estamos convencidos de que Dios espera que también cumplamos las responsabilidades sociales, esas tareas políticas, económicas, sociales, así como cumplimos las evangelísticas. Ahora bien, al abandonar este campo por medio siglo, nos hemos rezagado considerablemente. Le dimos mucho énfasis a las tareas evangelísticas, a las tareas espirituales, y nos olvidamos, se quedaron rezagadas muchas tareas sociales. Hay mucho por hacer de esas tareas sociales para ponernos al día. Y hablamos en esta tema de la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, hablamos de doctrinas que nos ayudan de alguna manera a involucrarnos en esas tareas, de este tiempo. Una de ellas es tener una doctrina más completa de Dios. Eso nos hace nosotros saber que el Dios que tenemos, el Dios en el que creemos, es el Dios de todo lo que existe. Es el Dios de lo humano, de lo espiritual, de lo material, de lo sagrado. Es el Dios de la creación, es el Dios de la justicia. Tenemos ese Dios, es una doctrina donde pensamos de una forma más completa de Dios. Entonces, tenemos una doctrina más completa de Dios, tenemos una doctrina más completa del hombre. Vemos al hombre, al ser humano, que responde a la llamada de Dios, pero con todo su ser, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo, como entregamos nuestra vida completa al Señor. No solamente nuestros pensamientos, no solamente nuestros ideales, no solamente nuestras acciones, sino es una entrega completa, total del ser humano. Por eso tenemos esa doctrina más completa del hombre. Una doctrina más completa de Cristo, ese Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros, ese Hijo de Dios, ese Cristo que es 100% ser humano, pero que también es 100% Dios. Cómo vino, se entregó, vivió entre nosotros, vivió una naturaleza completa para enseñarnos que, siendo un ser humano, nos vino a enseñar que podemos acceder a esa vida que Él nos ofrece. Desde nuestra naturaleza podemos acceder a llegar a cumplir el proyecto de Dios desde esta naturaleza, como el Señor va transformándonos, va cambiándonos. Vimos una doctrina más completa de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo es ese proyecto de Dios que viene a transformar nuestra naturaleza caída y nos da oportunidad de acceder a una nueva vida que al creer en Jesús podemos nosotros llegar a vivir la salvación en nuestras vidas? Y una doctrina más completa de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Cómo debe responder la iglesia? ¿Cómo la iglesia, ese grupo de creyentes, la iglesia viene de la palabra eclesia, que significa reunión, pero es un grupo de personas que se reúnen, esa eclesia, para escuchar el llamado de Dios.
no para escuchar las propias palabras de la iglesia, sino es un grupo que se reúne para escuchar el llamado de Dios. Entonces, el compromiso social sí nos concierne, sí nos concierne. Es cierto, ahora formamos parte del reino de Dios y estamos tratando de vivir en ese reino, pero seguimos viviendo en esta tierra, seguimos viviendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Entonces, el compromiso social sí nos concierne, sí nos interesa dónde vivimos, qué hace la comunidad, cuáles son las principales tareas, eh, qué es lo que hacemos, estudiamos, trabajamos, cuáles roles cumplimos en la familia, si somos padres, madres, hijos, cuáles roles cumplimos en la sociedad, en la comunidad, qué es lo que la gente espera de nosotros en la comunidad donde vivimos. Entonces, aquí se habla del compromiso social de los creyentes, el compromiso social que tenemos como creyentes. Es una reflexión muy fuerte, porque, por ejemplo, me decía mi papá fue un predicador, eh, se convirtió como en los años 55, 60, 55 al Evangelio, y él me decía que la idea de la iglesia era una idea eh, como que ya iba a llegar Jesús, como que ya no tenían que prepararse intelectualmente, ya no tenían que asistir a la escuela porque ya iba a llegar Jesús. Estamos hablando de 1955, 1960, donde los hermanos tenían la idea de que Jesús ya estaba por venir, por hacer la segunda venida, por aparecer en la tierra. Entonces ya no importaba prepararse intelectualmente, ni culturalmente, ni interesaba mucho la comunidad, ni los partidos políticos. No, eso no podía tomar un lugar en la vida de la persona creyente porque tenía que entregarse completamente a vivir el evangelio y a proclamarlo, porque ya eran los últimos tiempos, porque ya estaba muy próxima la segunda venida de Cristo. Entonces, muchas personas ya no estudiaron, ya no procuraron una mejor manera de vivir, ya no buscaron mejores trabajos, ya vivían pensando en que al día siguiente, en que en cualquier momento iba a llegar Jesús. Y se olvidó de la comunidad, se olvidaron de prepararse, se olvidaron de involucrarse con la comunidad, se olvidaron de participar socialmente con las personas que los rodeaban. Parece que el mundo ya no era algo importante en la vida de los creyentes. Solamente les interesaba la iglesia, solamente les interesaban las actividades espirituales. Pero hoy hemos visto que el Señor nos está llamando a involucrarnos en este mundo social. El compromiso social sí es parte de nuestra vida como creyentes. Y estas son las razones. Tenemos una imagen más completa de Dios, tenemos una doctrina más completa del hombre, una doctrina más completa de Cristo, una doctrina más completa de la salvación y una doctrina más completa de la iglesia. Entonces, el compromiso social sí nos concierne. Y vimos sobre una respuesta de una mujer que tenía muchos problemas, que tenía muchas necesidades y que vio una iglesia y dijo, bueno, esta iglesia va a ser la salvación para todas las crisis que estoy viviendo. Hizo una carta pidiendo ayuda a la iglesia y cuando pasó un tiempo y ella no recibió la ayuda que pues estaba esperando, que estaba solicitando ansiosamente, pues ella escribió una carta a la iglesia y les dijo, pues tuve hambre y ustedes formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel
y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, parecen que están tan cerca de Dios, pero yo todavía tengo hambre, sufro frío y vivo en soledad. Aquí está una persona que está viviendo una crisis completa, queriendo encontrar respuesta en una iglesia, en un grupo de creyentes, pero donde los creyentes parece que no hemos entendido la responsabilidad social que tenemos. Y nos piden ayuda y oramos. Y nos piden un plato de comida caliente o ropa para cubrir y seguimos haciendo oración. Vamos a ver ahora, el libro que vimos la semana pasada es de John Stott, se llamó La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Vamos ahora a ver un resumen de este libro que se llama Ética para el siglo XXI. Ética para el siglo XXI. Nos hace estas preguntas de entrada. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Que por cierto aquí me faltaron los signos de interrogación. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la mayor meta en mi vida? ¿Tenemos resueltas nosotros estas preguntas? ¿Las tenemos resueltas? ¿Ya las hemos respondido? ¿Quién soy? ¿Quién es usted, hermana, hermano? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su propósito de estudiar, tener esta clase, de prepararse en el Sebaí? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es la mayor meta que tiene en su vida? Es una meta que debe involucrar, me imagino, todas las áreas: espiritual, material, económica, familiar, religiosa, etc. ¿Cuál es la mayor meta en su vida? ¿Cómo se ve usted en 5 años o en 10 años? ¿Ya tiene usted resueltas esas preguntas importantes? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la mayor meta en mi vida? El mundo ve la vida cristiana, ve este círculo cristiano como un manual de conductas, como una moral con muchas normas, llena de preceptos y con un carácter más bien negativo. Así lo ve el mundo, con muchas prohibiciones, con un carácter represivo y en particular en el área de la sexualidad. La iglesia ha guardado mucho silencio en el área de la sexualidad. Y así lo ve el mundo. Ve así a la iglesia, ve este grupo cristiano, lo ve como un manual de conductas, con muchas normas, muchos preceptos y encaminados muchas a no hagas, no toques, no veas, no pruebes, no sientas, llenas de preceptos encaminados hacia lo negativo, con muchas prohibiciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos: no tendrás,
no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Son preceptos que empiezan con una negación. Por eso el mundo ve a veces nuestra vida como creyentes, ve nuestra iglesia con muchas prohibiciones. Lo ve también como una moral del cumplimiento de deberes. Solamente como hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Con pocas gratificaciones y muy demandante. Este libro, Ética para el siglo XXI, que escribió Minges Bonino, opina que el mundo nos ve así. Muchas represiones, muchas prohibiciones, muchos deberes, muchas demandas y muy pocas gratificaciones para las personas. Hablando de nuestra ética cristiana, hablando de nuestras decisiones, no somos cristianos por una decisión ética. No entramos a este mundo donde el Señor nos ha llamado por algo que nosotros hayamos decidido, por algo que nosotros hayamos formulado. Aquí no intervino nuestro criterio, sino más bien somos cristianos, somos cristianas por un encuentro trascendente con Dios, donde el Señor nos vio, el Señor nos llamó, el Señor se puso frente a nuestra vida. Fue una decisión de Dios y nosotros tuvimos el privilegio, recibimos la gracia para responder. No somos cristianos por una decisión ética nuestra, sino por ese encuentro personal que tuvimos con Dios en algún momento de nuestra vida. Yo creo que eso debemos tenerlo muy presente. Eso, de alguna manera, también marca nuestra vida como cristianos. Comenté en alguna de las clases que yo nací dentro de la iglesia. Mis papás ya eran creyentes y yo nací en este mundo cristiano, pero yo no formo parte de la iglesia porque nací en la iglesia o porque mi papá fue pastor o por el apellido, sino porque tuve ese encuentro personal con Jesús. Y para mí eso fue muy determinante. Muchas veces los que hemos nacido en la iglesia no tenemos ese referente como lo tienen muchas personas que nacieron fuera de la iglesia, que tuvieron una vida con unas características y que llega un momento crucial donde son llamadas por Dios, donde sienten ese amor de Dios, donde tienen ese encuentro personal con Jesucristo y donde a partir de ahí dicen, pues el Señor me convirtió, yo tengo este testimonio porque yo era así, era así, vivía de esta forma, pero el Señor tuvo misericordia de mí y el Señor me ha dado una nueva vida. Qué hermoso cuando vives una vida que alejada de Dios, llena de pecado, situaciones pues, que son el resultado de esta naturaleza caída, pero que viene el Señor, te mira, te ve con misericordia, se acerca ante ti, te llama por tu nombre y hay ibas tenías un objetivo, ibas hacia una dirección y cuando el Señor te llama, cambia completamente el rumbo de tu vida, cambia. Entonces,
surge ese acontecimiento que da sentido a la vida. Pero es importante que todos lo tengamos. Si fuimos llamados estando en el mundo, o si fuimos llamados formando parte de una familia creyente, gracias a Dios por ese llamado del Señor. Y ese acontecimiento es el que le da sentido a nuestra vida. Ese encuentro con Jesús es el que marca nuestra manera de ser, de vivir. Es el que marca nuestra conducta ahora. El cristianismo no es una moral. El cristianismo es ese encuentro con Jesús que ahora, define nuestra manera de ser. La primera idea que fundamenta esta ética cristiana, es que fuimos creados por Dios. Somos la obra de sus manos. Todo lo creado nos conduce a ese creador. Esa es la primera ética, la primera idea que fundamenta el pensamiento que tenemos, que somos creación de Dios, que todo lo que vemos es creado por Dios y que todo lo que vemos, toda esa naturaleza, todo ese hábitat, toda esa creación nos habla de Dios, de ese creador, y nos conduce a ese creador. Entonces, para nosotros, la verdad es que somos esa primera consecuencia de la criaturidad. Esa idea de que somos creados, que tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Recordemos, haciendo el enlace con la clase pasada, esa imagen dinámica, esa imagen que Dios se hace presente en el grupo de personas que nos da esa dinámica para ir siendo transformados por esa presencia de Dios. Tenemos su imagen, tenemos su semejanza. Entonces, la verdad es esa primera consecuencia de la creaturidad. Las cosas son verdaderas. Ese diseño inteligente según el cual han sido creadas todas las cosas. Hay impreso un sello intelectual, la capacidad de ser comprendidas por la mente humana. Esa verdad en la que creemos, esa conexión que nos permite identificar a Dios, que nos permite relacionarnos con Él. En esta mente humana, eso que llamamos inteligencia. La existencia de la ciencia es la mayor prueba de esta huella en lo real. Esa ciencia, esa oportunidad de desarrollar la inteligencia, esa parte importante que Dios ha puesto en nuestro ser para transformar la realidad, esa ciencia, esa inteligencia. Dice aquí, unas palabras de Einstein hacen alusión a este tema. Lo más incomprensible acerca de la naturaleza es su comprensibilidad. Pudiéramos decir que la naturaleza es incomprensible, pero lo más incomprensible de todo lo que nos rodea es su comprensibilidad. Llegar a saber que estas plantas, que estos recursos, que el cielo, que las montañas, llegar a comprender. En esa incomprensibilidad podemos comprender, podemos entender que ahí está presente Dios. Porque esta imagen que Dios pone en nuestras vidas, nos podemos conectar con esa creación. Podemos entender que Dios está en esa creación que Él formó. Allí lo podemos encontrar. La ética cristiana
se presenta, ya vimos que para el mundo como represiva, pero para nosotros, ¿cómo se presenta? ¿Como represiva o como liberadora? Hemos cometido dos graves errores. Creer que la religión es algo separado de la vida cotidiana. Separar lo material de lo espiritual. Por ejemplo, en el aspecto sexual, vuelvo a repetir la frase que mencioné, la iglesia guardó silencio mucho tiempo respecto a ese tema. Estaba escuchando comentarios de unos hermanos respecto a esto, que fue tan fuerte la separación de lo material con lo espiritual. Yo creo que todavía estamos luchando con eso. Que por ejemplo, en el sábado, muchos hermanos no se bañaban porque lo consideraban un pecado. Pensaban que no tenían que atender su cuerpo físico. Entonces el sábado no se bañaban. Tampoco, y eso era todavía un pecado más grave, no tenían relaciones sexuales el sábado. Se divorciaba mucho lo material con lo espiritual. Si no se hablaba del sexo, no se hablaba de nuestro cuerpo, de las necesidades básicas que tenemos. Se le daba mucha importancia a lo espiritual solamente. Entonces, eso es uno de los graves errores que hemos cometido. Creer que lo espiritual está separado de lo material. Dar más peso a lo individual que a lo comunitario. Ese es otro error también. Dar más peso a lo individual que a lo comunitario. Fíjese, ya hace tiempo, estaba evangelizando a una familia que era católica. Me acordé de esto ahorita que vi esta frase, dar más peso a lo individual que a lo comunitario. Esta familia me decía, porque ellos eran católicos, cuando nosotros íbamos a hablarles del evangelio, que el sacerdote, cuando se volvió a acercar con ellos al saber que estaban siendo visitados por unos creyentes evangélicos, les decía el sacerdote católico, no vayan con ellos, no vayan con los cristianos. Dice, porque los cristianos son muy individualistas. Los cristianos le dan mucho peso a la salvación personal. Ellos son muy individualistas. Y dice, y nosotros los católicos somos más comunitarios. Pensamos en esa iglesia del presente, esa iglesia triunfante, esa iglesia sufriente. Dice, pero siempre pensamos en comunidades. Y los cristianos piensan en la individualidad. Y me acordé ahorita por esta frase, que uno de los graves errores que hemos cometido es que le damos más peso a lo individual que a lo comunitario. Y me parece que sí, es cierto, la salvación es personal, es cierto, pero nos hemos olvidado mucho de involucrarnos como familia, como iglesia y tratar de caminar unidos. Como a veces, bueno, pues yo me voy, si tú no quieres ni modo, pues es tu responsabilidad, es tu salvación, etcétera. Pero como que ese es un error. El Señor nos llama también a vivir en esa comunidad, a vivir la experiencia en familia, a vivir la experiencia espiritual en la iglesia, a vivir esa experiencia espiritual en la comunidad donde vivimos. El error es dar más peso a lo individual que a lo comunitario. Confinar la ética
al ámbito privado, rechazando el ámbito público. Solamente lo interno, solamente lo privado, y se nos olvida que también tenemos una vida pública, argumentando que pondría en peligro esa vida pública la pureza del creyente. Esos son los errores graves que, según nuestro libro La ética del siglo XXI, la ética cristiana del siglo XXI, hemos estado cometiendo. Separar lo espiritual de lo material, hacer como dos mundos, como que hoy soy creyente, bueno, mañana no, mañana soy una ciudadana, pero separarlos, ese es un grave error. Y dar más peso a lo individual que a lo comunitario, confinar la ética al ámbito privado, rechazando que también tenemos una responsabilidad pública, teniendo miedo de esa vida pública porque pensamos que puede contaminar nuestra vida como creyentes. El resultado es un creyente alejado de la vida pública. Esta decisión de alejarse ha ocasionado que también nos alejemos del prójimo. Nos metemos en nuestro mundo, en nuestro mundo privado, en nuestra ética interna, personal. Vivimos para nosotros, para nuestro yo interno, nada más. Entonces, esto ha ocasionado que nos alejemos del prójimo, del que está a un lado de mí, del que está cerca de mí. El creyente vive adormecido en esa espiritualidad interna, en ese afán por trabajar o por desempeñarse en esas disciplinas espirituales de la reflexión, de la oración, de la meditación, del ayuno, de la lectura de la Biblia. Es cierto, son buenas disciplinas, pero son disciplinas muy personales. Entonces, muchas veces el creyente vive adormecido en esas prácticas y no participa en alguna lucha por una sociedad mejor. Hace tiempo, un pastor que se llama David Rojas, es una persona, un pastor que vive una ética cristiana con un buen testimonio. A mí me llamó mucho la atención un comentario que nos hizo. Dice, bueno, estábamos platicando y nos dijo que se iba a retirar porque iba a participar en una manifestación. Habían como encarcelado a un hermano de la iglesia. Entonces iban a ir a hacer esa denuncia, a manifestarse, porque el hermano era inocente. Entonces él iba a participar en esa manifestación. Él muchas veces como creyentes no nos queremos involucrar. No, pues es que, no, ¿qué van a decir? Y yo soy cristiano y el testimonio. Pues vivimos como adormecidos en esta, como le llaman, una cúpula de cristal, y no queremos salir de nuestro mundo chiquito y no participamos por luchar en favor de una sociedad mejor, Yo misma cuando estaba trabajando, cuando tenía esas responsabilidades laborales, a veces había paros que les llamaban entre los maestros. Y yo muchas veces no participé en esos paros laborales. Yo decía, no, pues es que yo soy cristiana, yo voy a seguir trabajando. Pero una vez vino una persona que era mi amiga y que ella realmente era una luchadora, una activista política, y me decía, no está bien que no participes, no está bien. Dice, porque las luchas que hacemos nosotros son para obtener beneficios para todos los trabajadores. Si tú no participas,
nuestra lucha se debilita. Pero como quiera, nosotros vamos a seguir luchando. Y las mejoras que nosotros obtengamos, esos bienes que vamos a recibir como trabajadores, tú también los vas a recibir. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Cuando los sindicatos luchan, cuando hacen negociaciones con la parte empresarial, con la parte son los dueños, etcétera, cuando hacen negociaciones, todos ganan, todos los trabajadores ganan. Y muchas veces nosotros no participamos en esas luchas por una sociedad mejor. También hay grupos, sociedades, ¿cómo les llaman? Organizaciones no gubernamentales, ONG, que tienen propósitos ambientalistas y tampoco nosotros no participamos. Se nos hace como que no está bien, no nos conviene, ¿qué van a decir los hermanos? Pero todo esto fue resultado de un error donde separamos la vida humana de la vida espiritual. Y el Señor nos llama a servirle con estas manos, con estos pies, con este cuerpo, con estos órganos, a servir al Señor completamente. Entonces, hay que participar nosotros en hacer de nuestras sociedades mejores, más justas, más equitativas, donde todos puedan hablar, donde todos puedan expresarse. Cuando una iglesia latinoamericana denuncia los abusos de alguna compañía en contra de sus empleados, inmediatamente surgen voces señalando que ese no es el papel de la iglesia, que ese no es el papel de la iglesia. Entonces, pues, estamos aprendiendo poquito a poco, que el ámbito social, el ámbito político, el ámbito ecológico, el ámbito intelectual, el ámbito laboral, son parte de nuestra vida como creyentes. Y es bueno. Quizá no tengamos que ser esos líderes sindicalistas o esos líderes ambientalistas, pero sí empezar a ver esas áreas de nuestra vida que quizá hemos descuidado o quizá no hemos querido participar. La llegada de Jesús marca un nuevo rumbo. La llegada de Jesús marca un nuevo rumbo en la historia del pueblo de Dios. De hecho, nuestra era se llama después de Cristo y antes de Cristo. La llegada de Jesús, aunque no exactamente, según algunos historiadores estamos como movidos 1, 2 o 3 años, no sé cuántos, pero el nacimiento de Jesús marca una separación de las eras, antes de Cristo y después de Cristo. Esa llegada de Jesús marca un nuevo rumbo en la historia del pueblo de Dios. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta reflexión, este tiempo. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Ahorita son las 7:59. Nos vemos a las 10:10 de la mañana. 10:10 de la mañana. Aquí los espero.